comprarse esta idea de objetivo, que es crear conciencia en la mujer con aspiraciones políticas, que creo que son todas las mujeres que están acá, a superar barreras que existen en el sistema, utilizando la inteligencia emocional como un sistema también que las empodera para alcanzar el liderazgo requerido en sus comunidades. Que de una vez ahora vamos a ver cómo se ata el tema del liderazgo con el tema de la inteligencia emocional y al revés, y cómo están unidos y cómo dentro de la política el liderazgo es esencial. Los objetivos específicos va a ser evaluar y mejorar. Ustedes evalúen y mejoren su inteligencia emocional y cómo se aplica en los entornos políticos. Vamos a ver algunos ejemplos de mujeres extraordinarias que ustedes mismas me pueden ir diciendo quiénes son, qué características tienen, cómo llegaron al éxito, cuáles son ese plan que ellas diseñaron, cómo manejaron sus situaciones personales, etc. Conocer las habilidades para trabajar con grupos también es importante. Van a ver cómo la inteligencia emocional tiene aplicaciones muy grandes. Doy unos consejos porque en la experiencia que me ha tocado virtual, ¿verdad? Llevo más o menos, solo por este tema de la pandemia, yo antes de esto ya hacía coaching virtual y trabajaba con equipos de trabajo a nivel virtual y sí fui profesor de una universidad tecnológica donde habían cursos virtuales. Les voy a dar algunas ideas que puede ser que ayuden. El tema de mantener el micrófono apagado mientras uno habla es importante para que no hayan ruidos que se metan dentro del ambiente en el cual cada uno esté y haga que las demás les moleste. Esto es importante. El otro tema, en la medida de lo posible, es el ancho de banda. A veces permite o sugiere que se pueda ver la cámara. A mí me interesa que la cámara la tengan prendida porque eso ayuda también a verlas. Y ver que estén más o menos, me da la sensación de verles las caras, ¿verdad? Entonces eso es importante, tener actividad en la medida en que el ancho de banda lo permita. Si se les cae la transmisión por eso, entonces mejor no. Es posible que haya desconexiones porque en el internet así es, se puede ir la luz, se puede ir el internet, Dios quiera que no nos pase, pero es normal que eso ocurra. Manténganse en el link que se les envió porque igual vamos a lograr, apenas venga la conexión, a volvernos a conectar, ¿verdad? Si tienen algún problema de conexión, acuérdense de apagar el módem o el sistema que esté ahí funcionando. Si tienen acceso y lo vuelven a encender y eso vuelve a caminar otra vez. Los videos vienen en la presentación, se dará tiempo para verlos, pero por motivos de tiempo puede ser que sea muy parcialmente, ¿verdad? Yo ya estoy como en una carrera contra el tiempo, ya sé que en la RECOM son bastante estrictos con el tema del tiempo, entonces no voy a tratar de no correr, pero igual lo que quiero es escucharlas, escuchar sus dudas, sus preguntas, etcétera, y no quisiera perder mucho tiempo como tal, sino más bien que me vean explicando lo que quiero decirles. Y después vamos a tener 1 hora y media, o sea, de aquí empezamos a las 2, a las 3:30, paramos y vamos a dejar un espacio abierto para todas las preguntas que deseen, todas las preguntas que quieran, para que ustedes también vayan preparando esas preguntas para que yo pueda darles una atención lo más personalizada posible, porque estos sistemas virtuales, la idea es que más bien haya mucha interacción, ¿verdad? Y menos uno hablando, ¿no es cierto? Pero sí tengo que conversarles de cosas para que ustedes los apunten y si tienen alguna duda, con mucho gusto. El material siempre, lo que les voy a dar siempre es más amplio que la exposición. Yo por temas de tiempo voy a estar midiendo la situación y lo que les voy a presentar más lo que pueda después darles a las que necesiten bibliografía, herramientas, lo que necesiten, con muchísimo gusto, pero no necesariamente voy a ver toda la presentación. O sea, no necesariamente, depende de cómo pase el tiempo. Habrán cosas que no vea, que pase, etcétera, etcétera, para priorizar cosas que es para mí importante que ustedes tomen conciencia. ¿Les parece? Sí, pónganme en el chat, me parece, etcétera, etcétera. Ahí la Josbar y la compañera van a ir monitoreando. Si hay alguna duda en el chat, por favor, me interrumpen. Por favor, si hay algo que no se está viendo, algo que no se está entendiendo, etcétera, me interrumpen. La idea es, como les digo, hacer más exposición, pero si hay alguna dificultad, algún problema, podemos acudir al chat.
Eh, una de las cosas que hay que empezar a decir es que es importante pensar en un propósito de vida. Ahora después vamos a ver cómo se operacionaliza eso. El mío es ayudar a las personas y a las organizaciones a conseguir sus objetivos y disfrutar del proceso. O sea, no es solo tener un propósito por tenerlo, sino también, o tener objetivos por tenerlo, sino que también es disfrutar del proceso. Tenemos que aprender a disfrutar de la vida, aprender a disfrutar de las cosas más sencillas. Ese es mi propósito de vida. Si se dan cuenta, hay como 3 o 4 palabras ahí. Son palabras clave, ¿verdad? Conseguir objetivos, aprender a disfrutar, el ayudar, ¿no? Mi vida está marcada por la necesidad que tengo de estar ayudando a todos los que lo necesiten. Como les digo, es producto de esta pandemia, hemos realizado un sinnúmero de charlas gratuitas a muchísimas organizaciones. Llevo ya 15 charlas a organizaciones sin costo alguno, con el objetivo de ayudar no solo a estas organizaciones, sino también a otras organizaciones que no son de lucro o organizaciones privadas o públicas, o no importa, a que comprendan que estamos viviendo un momento especial en la humanidad, un momento difícil, y que estos temas son esenciales en este momento. Tan esenciales como la salud física, tan esenciales, porque las pandemias, uno puede decir pandemia, puede hablar, o virus, puede hablar desde el punto de vista biológico, pero también hay pandemias mentales y virus mentales y problemas mentales que también se pasan de una persona a otra, que generan miedo, que generan insatisfacción, que generan falta de bienestar. Entonces es necesario que hay temas que teníamos abandonados hasta hace poco tiempo. Este es el momento de retomarlos. Este es el momento de hacer realmente una revolución interna para poder sacarla o poder ser una persona de impacto en nuestra comunidad, que eso es seguramente lo que ustedes andan buscando. Vamos a ir a la introducción a la inteligencia emocional. Muy bien. Esto de la inteligencia emocional es importante que entendamos y comprendamos que no es un tema nuevo. Es un tema que lleva mucho tiempo. Estoy escuchando. Por favor, si pueden mantener el micrófono. Si van a decir algo, pues bienvenida. Si no, mantengan el micrófono apagadito. Entonces decía que la inteligencia emocional tiene una historia. La historia no es que comienza en 1943 con David Wechsler, que planteó que habían factores no intelectuales que impactan el comportamiento inteligente. Pero los más reconocidos o los que más se sabe que ya empezaron a hablar de inteligencia emocional, podríamos decir, es Howard Gardner, con el tema de las inteligencias múltiples. Porque Howard Gardner plantea 7 inteligencias y dentro de esas 7 inteligencias plantea 2 que son súper asociadas a la inteligencia emocional, que es la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. La intra es la inteligencia que tiene que ver con uno mismo, el ser sabio uno con uno mismo, el tomar las mejores decisiones para uno mismo. Bueno, imagínense si esto es importante ahorita dentro del contexto de una pandemia, o sea, una persona que no sabe cuidarse, que no toma distanciamiento social, que no se lava las manos, ¿no es cierto? No se está cuidando a sí mismo. Y el otro tema es la inteligencia interpersonal, que es las relaciones sociales. Entonces, de esos 2 pilares, luego se constituyó el tema de la inteligencia emocional, que fue Daniel Goleman el que lo terminó de convertir en un bestseller. Pero antes de eso, Peter Slowley y John Mayer habían ya planteado un modelo de inteligencia emocional coherente. Durante ese proceso, Robert Barón planteó la primera prueba psicométrica validada y confiable a raíz de que existía una prueba para el coeficiente intelectual, no existía una prueba para medir la inteligencia emocional. Entonces, Robert Barón en 1988 plantea la primera prueba psicométrica y que aún ahora existe. Yo soy certificado en el uso de esa metodología, que es más una metodología más que una prueba, y que tiene que ver con todo un desarrollo de la inteligencia emocional que posteriormente vamos a ir analizando y que está muy basada en ciencia, no tanto en opiniones basadas en testimonios, sino en ciencia, que es algo que yo
voy a defender con fuerza que cuando hablamos de estos temas estemos agarrados de publicaciones científicas, investigaciones, casos de éxito, que le han dado, por cierto, a la inteligencia emocional una credibilidad enorme, porque en 1995, que empezó el libro, yo prácticamente construyo un programa de inteligencia emocional para muchachos y universitarios en esas épocas. Al día de hoy hay, si en ese tiempo ya habían investigaciones muy fuertes y que apoyaban el tema, ahora imagínense, ¿verdad? Entonces es un tema que no es una moda, no es un tema pasajero, es un tema que está siendo prácticamente promovido por muchísimas organizaciones mundiales en forma muy fuerte. Ámbitos que impactan la educación, lo laboral, la parte política, ni es que se diga, la parte clínica, la parte familiar, la parte personal. O sea, se puede aplicar la ventaja de que cuando uno aprende inteligencia emocional, lo podemos aplicar a todas las dimensiones de nuestra existencia, no solo a una dimensión como tal, sino a bastantes dimensiones. También hay aplicaciones en el trabajo, la selección del personal, la parte de coaching, o sea, ahí tengo artículos, base científica también que hablan de la importancia para hacer coaching, de tener inteligencia emocional, planes de sucesión, si una persona va a sustituir a otra, pues que se tenga claro cuál es su perfil de inteligencia emocional, el tema del autoconocimiento, el encontrarse con uno mismo, el trabajo en equipo, ni que se diga, aquellos equipos que tienen inteligencia emocional son aquellos equipos que acceden al alto rendimiento, o sea, a los productos más innovadores son producto de miembros que trabajan fundamentalmente en otro nivel de desarrollo, ejecución y de agilidad. Y esas personas se les ha hecho pruebas de inteligencia emocional y salen bastante altos. Igual el tema de metodologías ágiles, que ahorita está de moda, el tema del agilismo, ¿verdad? Que es una conjunción de teorías de calidad que tienen mucho que ver con el control de calidad, con el tema de ISO, y que de alguna forma está cambiando todas las organizaciones, porque las organizaciones que tuvieron éxito empezaron a decir, bueno, nosotros hemos tenido éxito porque hemos sido ágiles, y a partir de ahí se han creado modelos muy estructurados que permiten reaccionar rápido a temas de competencia. Bueno, imaginémonos al tema de la política y el tema de los gobiernos. Si este gobierno no hubiera reaccionado rápido a todo lo que pasó, ¿cómo hubiéramos estado ahora a diferencia de cómo estamos? Entonces, esto es un tema muy importante. El tema del liderazgo, ni que se diga, hay un impacto fuerte en el tema del liderazgo. Decía sistemas de gestión de calidad, ni que se diga los temas culturales de cambio, gestión del cambio, alto rendimiento y obviamente transformación digital. Todos estos cambios, todas estas aplicaciones en el trabajo implican cambios culturales donde la persona tiene que ser lo más importante. Si las personas no son lo más importante, si son más importantes las técnicas, si son más importantes los procesos, entonces la resistencia al cambio va a ser más fuerte. Esto es un poco de lo que quiero conversarles, porque no se puede hablar de inteligencia emocional, eso lo dijo Goleman hace muchísimo tiempo, si no personalizamos la inteligencia emocional, si no individualizamos la inteligencia emocional, si no tenemos datos, información clara de cada persona y cómo es su inteligencia personal, su inteligencia emocional como tal y qué plan de desarrollo individual tiene que hacer, no un plan de capacitación generalizado, sino que es importante conocer a las personas como tales. Y eso es lo que nos va a llevar a mejorar precisamente los procesos de cambio. Si uno conoce a las personas y por cuáles son sus motivaciones, cuáles son sus intereses, entonces puedes adaptar productos y servicios a esas necesidades. ¿Cómo podemos, en qué base científica o neurocientífica tiene esto? Bueno, ustedes saben que ha habido una revolución en el tema del cerebro, ¿no es cierto? Esa revolución empezó con hechos o situaciones desde la ciencia donde a las personas le pasaron accidentes, esos accidentes sirvieron para estudiar ese cerebro, ¿verdad? Porque ese accidente hacía que esa persona se comportara diferente. Y el caso más famoso es el de Phineas. Phineas, y tiene otro apellido, ahora después se los digo. Phineas le pasó un tubo, ¿verdad? En un accidente ferroviario, le pasó un tubo de lado a lado, imagínense. Un tubo le pasó por acá, ¿verdad? Y lo atravesó el cráneo. Lo que afectó
fue un área que conectaba la emoción con la razón. Digámoslo así, después de eso, Phineas era un tipo ordenado, organizado, buen trabajador, obediente, etcétera, etcétera. Después de que le pasa ese accidente, que milagrosamente queda vivo, resulta que él cambia su comportamiento y empieza a ser una persona súper desobediente, incapaz de tomar una decisión inteligente, súper impulsivo, mal criado, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasó ahí? Bueno, lo que ocurrió ahí es que se afectaron zonas que conectaban la parte emocional con la parte racional. La parte emocional, la zona que se encarga de eso se llama la amígdala. Es un banco de memoria emocional que tiene lo que llaman marcadores somáticos, o sea, marcadores como memorias. Entonces uno va teniendo memoria desde que es chiquitito, va viviendo situaciones. Phineas Gage, muchas gracias, Ana Yancy, claro, Phineas Gage, va teniendo situaciones, ¿verdad? Va teniendo situaciones que te van creando en el cerebro memoria de todas las situaciones que pueden ser placenteras o displacenteras. Entonces, esa zona o banco de memoria emocional está conectado con la capacidad racional. Esa capacidad racional del cerebro se encarga de la planificación a futuro, de los procesos de cambio, de los valores, de comprender cosas, etcétera, etcétera. Casi como diríamos de tener conciencia. Entonces, esas zonas se afectaron en Phineas Gage. Ese, digamos, se llama el centro vasomedial, se llama, que era el que conectaba esas dos áreas. Y entonces esta persona cambió sus comportamientos. También, como parte de todo eso, es importante entender que no tenemos un solo cerebro, sino que tenemos tres cerebros. Y cualquiera dirá, bueno, ya con costos poco el mío, ¿verdad? Yo ahora tengo tres. Bueno, pues resulta que sí, tenemos tres cerebros. Tenemos un cerebro reptil, tenemos un cerebro mamífero y tenemos un cerebro humano. El cerebro reptil se encarga más de lo instintivo, aquello de luchar, ¿verdad? O retirarse. Más que todo, de tener hambre, de tener ganas de intimar, etcétera. Es un cerebro muy primitivo, ¿verdad? Y tiene millones de años. Luego sigue el cerebro mamífero, que es un cerebro que es más moderno, digámoslo así, y que se encarga del tema emocional, ¿verdad? El tema del hipocampo, etcétera, etcétera. Ese cerebro, ¿verdad? Se dice claramente, es un cerebro prácticamente que en este momento la gente de mercadeo es el que ataca más. O sea, ¿por qué ataca más? Porque se habla de que los seres humanos en este momento para tomar decisiones usamos la emoción el 95%, durante el 95% de las decisiones son emocionales, ¿verdad? Toda esa información que estoy diciendo, todos estos datos son producto de lecturas que yo realizo personalmente y que estudio para traerles cosas a ustedes que sean científicas. El 95% de las decisiones que tomamos son emocionales y están relacionadas con este cerebro mamífero. Entonces, tenemos después el cerebro humano. El cerebro humano es esa parte del lóbulo prefrontal que está aquí en el cerebro. Y esa parte que está aquí en el cerebro es la más pequeñita del cerebro. El lóbulo prefrontal, ustedes no lo crean. Todas las otras partes ocupan todo el cerebro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que normalmente frente a una decisión, frente a una situación difícil, tenemos más cerebro animal que humano. Por eso nos cuesta mucho no enojarnos cuando estamos enojados. O sea, cuando tenemos ganas de enojarnos, nos cuesta parar. Por eso nos cuesta parar cuando sentimos miedo o cuando sentimos tristeza. Son partes, digámoslo así, del ser humano que le cuesta mucho detener. ¿Y por qué le cuesta mucho detener? Porque esto es otro descubrimiento muy importante, porque el cerebro funciona o es efectivo en la medida en que tiene tiempo para parar y reflexionar. Si no reflexiona, toma decisiones a impulso, reactivas. Y esas decisiones reactivas hacen que tomemos pésimas decisiones. Pésimas decisiones. Entonces, tenemos que entender que el tema de la inteligencia emocional tiene una base neurocientífica. La idea es unir las emociones, es darle a las emociones inteligencia, darles metas, darles objetivos, darles pensamiento estratégico.
Entonces, cuando se habla de inteligencia emocional, es más el poder potenciar nuestra capacidad o nuestra inteligencia, llevarla a otro nivel. Algunos datos interesantes sobre el cerebro que les comparto, ¿verdad? Uno, la concentración profunda requiere una gran cantidad de energía. O sea, esto que estoy diciendo de parar, reflexionar, requiere mucha energía por parte de nosotros. Por lo tanto, necesitamos estar descansados. Es muy importante estar descansados, ¿verdad? Y tener la capacidad de, 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 de darnos pausas para poder utilizar la energía en esa concentración profunda. O sea que para concentrarse requerimos hacer un esfuerzo extraordinario. El cerebro solo puede manejar una cantidad limitada de proyectos a la vez. Más de 8 proyectos o más de, digamos, como tales, nos puede llevar a un estrés, a la ansiedad, a sentirnos bloqueados, a paralizarnos. Entonces solo podemos manejar de 6 a 8 proyectos complejos. Cuando me refiero a proyectos complejos, son proyectos que requieren de nosotros una gran cantidad de energía y una gran cantidad de concentración. La mente, vamos a decir que podemos hacer una relación entre la computadora y la mente. Vamos a decir que el cerebro es el hardware y la mente es el software. Entonces el cerebro, hardware, ¿verdad? Se puede programar y se puede cambiar por medio de la mente. Entonces, lo que tenemos que aprender es saber cuáles son los programas que tenemos y utilizar la capacidad de instalar y desinstalar esos programas, porque nuestro cerebro tiene una cosa maravillosa que puede aprender toda su vida. O sea, se sabe que si no hay una enfermedad, si no hay algún problema, nosotros hasta que cumplamos 90 años o la edad límite que tengamos, podemos aprender piano, podemos aprender guitarra o podemos aprender cualquier cosa que nosotros queramos. De tal forma que, aunque el cambio no le gusta al cerebro le gusta mantener las cosas tal y como son, es sumamente importante. El cerebro funciona de forma holística, integral, no por departamentos. Esto significa que cuando se está haciendo una tarea compleja, todo el cerebro está funcionando al mismo tiempo y funciona integralmente. Funciona como una red, ¿verdad? Por eso es muy importante los mapas para aprender. Por ejemplo, si ustedes quieren aprender, es muy importante tener mapas, porque el cerebro de alguna manera ata cosas y esa es la forma en cómo aprende mejor y no por pequeños departamentos. Nuestra memoria es muy limitada. La memoria generalmente es muy limitada y por eso necesitamos software, necesitamos programas, agendas, necesitamos tener reuniones definidas, necesitamos tener horas definidas, porque el cerebro no se puede acordar de todo. Nuestra percepción es limitada y nos confunde. Esto es súper importante. Cuando ocurre una situación, un choque o alguna cosa, generalmente nuestro cerebro tiene una percepción limitada y por eso cuando hay un choque es necesario de medición, de un tráfico que llegue, haga todas las revisiones como tales, porque nuestro cerebro no es capaz de ser objetivo en la percepción normalmente, ¿verdad? El cerebro busca el placer y evita el dolor. Ténganlo por seguro que a nivel de estudios del cerebro, una de las situaciones que nos tienen también en problemas es que el cerebro busca el placer y evita el dolor. Por lo tanto, cuando se le restringe, entonces va a buscar cómo zafarse de esa restricción. ¿Ah? Entonces nos pasó que Semana Santa estuvimos todos metidos en la casa, ¿verdad? Dentro de una casa y de pronto nos dicen, liberan un poco las restricciones y salen todos el lunes, ¿verdad? Porque el cerebro de alguna manera está diseñado para el placer. Está diseñado para el placer y está diseñado para evitar el dolor. Este concepto es importante que lo comprendamos, porque puede afectar la psicología y afecta la filosofía, de alguna manera nuestras creencias, porque de alguna forma nosotros, así funciona el cerebro, sea como sea, tenemos que hacer un esfuerzo muy grande para enfrentarnos a cosas dolorosas. El cerebro va a resistirse claramente. Existen en el cerebro la capacidad de tener neuronas espejo, está muy mal escrito. Estas neuronas espejo hacen que nuestro cerebro se conecte uno con el otro, de tal forma que somos capaces de pegarnos las emociones como si fuera un virus. O sea, si una persona está muy triste,
está científicamente comprobado, se sienta en una persona que está feliz y después de un rato esa persona que está feliz puede sentir tristeza o al revés también, ¿verdad? La persona que estaba triste puede sentir felicidad. O sea, tenemos la capacidad de conectarnos unos con los otros a nivel emocional. Y generalmente ese es el lenguaje que el cerebro entiende más porque es el que más años ha practicado desde ser primitivo al día de hoy. El tema de ser inteligente, de tener lóbulo prefrontal, es un tema de más moderno en la historia de la humanidad. El cerebro no funciona si no le ponemos fecha al límite. Tengan por seguro que si ustedes quieren lograr algo, tienen que poner una fecha, tienen que poner una meta. Esta cuestión de decir, nos vamos a casar, ¿verdad? Pero ustedes escuchan que no hay fecha, está averiguado. Puede ser que no se casen. Entonces el compromiso, el cerebro, para comprometerse, necesita tener fechas límite, como tales. Entonces, esta es una de las preguntas que vi en las preguntas que ustedes enviaron, que es la inteligencia emocional. Entonces, la inteligencia emocional es un grupo de habilidades emocionales y sociales que en conjunto establecen qué también nos percibimos y nos expresamos. O sea, qué también nos sentimos con nosotros mismos y que cuando eso que está por dentro está ordenado, entonces qué también lo comunicamos. Cómo nos desarrollamos y cómo tenemos relaciones sociales. O sea, el crecimiento está ligado a la inteligencia emocional. La persona que está creciendo en competencias, en nuevas habilidades, es una persona que está desarrollando su inteligencia emocional. Una persona que mantiene relaciones sociales es una persona con inteligencia emocional. Si no mantiene muchas relaciones sociales, si tiene muchos conflictos con las personas y su red, digámoslo así, de apoyo es pobre, algo hay que mejorar en la parte de inteligencia emocional. ¿Cómo enfrentamos retos? Fundamental, la inteligencia emocional sirve muchísimo para la perseverancia, para poder agarrar un reto como tal y decir, bueno, esto lo tengo que manejar de esta forma, esto lo tengo que supervisar de esta forma, esto lo tengo que enfrentar de esta forma, estos son los obstáculos. O sea, el cerebro realmente ayuda, el tema de la inteligencia emocional y conocimiento del cerebro ayudan a enfrentar los retos. Y hay también cómo utilizar información emocional. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero en estas últimas semanas, ¿no es cierto? Estos últimos meses que hemos estado viviendo el COVID, la información que ha llegado sobre los temas es abrumadora. Una persona con inteligencia emocional, bueno, antes del COVID, ¿verdad? Si estábamos en un pueblo, ustedes saben que cualquier chisme o cualquier situación se pasa rapidísimo, o cualquier comunicación se pasa rapidísimo y no necesariamente es veraz. Entonces, ¿cómo utilizamos la información emocional que nos transmiten de una manera significativa y efectiva? Es otra señal de inteligencia emocional. Entonces, ¿qué es lo que me parece importante? Me parece importante que comprendamos que no estamos hablando de una competencia más. No. Inteligencia emocional, estamos hablando de un grupo de habilidades que tienen que trabajar en forma sinérgica, que tienen que trabajar unidas con las otras. Entonces, les voy a pedir, por favor, si pueden, no sé si tienen la presentación, si no lo pongo acá. El video, un videito que puede ilustrar esto un poquito. ¿Les parece?
Inteligencia emocional tiene que ver con la capacidad de dar. Esto es un momento histórico donde tenemos que aprender, las personas que asumimos o tenemos la bendición de haber trabajado muy fuertemente en el tema, en estos temas, de dar todo lo que podamos a los demás, de ayudar con consejos, de ayudarle a las personas, a los ancianos, de ayudarle a los niños, de ayudarnos entre nosotros, de unirnos como personas. Todo eso tiene que ver con la inteligencia emocional. De alguna forma, aunque el cerebro evita el dolor y busca el placer, tenemos que desarrollar razonamiento y capacidades para crear sinergia entre nosotros. Lo que debemos comprender es que ese proceso de cambio, generalmente cuando antes durábamos 6 meses o 7 meses, 8 meses, tenemos que comprender que hay crisis que nos obligan a reaccionar rápidamente. ¿Qué son las emociones? Es importante comprender el tema de las emociones. Las emociones son estados afectivos que experimentamos, son reacciones subjetivas, casi inconscientes, ¿no? Que vienen acompañadas de cambios fisiológicos y endocrinos. Por eso hay gente cuando se enamora, entonces siente una sensación en el estómago, cuando tiene tristeza, entonces llora, ¿verdad? Cuando tiene enojo, entonces se pone rojo, etcétera. No sé cómo les pasa a ustedes cuando se enojan, ¿no? ¿Cómo son cuando se enojan? Eh, cómo se manifiesta el enojo, pero sí hay una relación entre la emoción y el cuerpo. De hecho, hay estudios muy serios que relacionan la emoción con el sistema inmunológico. Por eso les decía que en este momento es tan importante el tema de los virus, el tema del manejo de la situación con el manejo emocional, puesto que el manejo emocional o las emociones bien manejadas, ¿verdad? Nos ayudan a fortalecer el sistema inmunológico en lugar de, en una situación de tristeza profunda, en una situación de depresión, nuestro sistema inmunológico va a bajar y pueden entrar no solo el COVID, sino otras enfermedades. Entonces tenemos que entender que esto es un tema de salud. La inteligencia emocional es un tema de salud y de rendimiento también, y de trabajo, etcétera. Es cierto. Son las cualidades que tienen los mejores del mundo, sí es cierto, pero más que todo es de salud, de bienestar para todos nosotros. Entonces es algo que tenemos que estar trabajando permanentemente. Función de las emociones, bueno, las emociones más conocidas, existen varios sistemas o varios gurús que han desarrollado sistemas para entender las emociones, diccionarios emocionales, pero las más básicas son estas. El miedo, que nos ayuda a la anticipación, a la amenaza, a la protección, la sorpresa, sobresalto, el asombro, la orientación, la aversión, el disgusto, perdón, el asco, el rechazo. Es interesante la aversión porque está muy relacionada con el tema de la xenofobia, por ejemplo. O sea, hay personas que le tienen asco a otras personas, ¿verdad? Y por ser de una raza diferente. Entonces, ojo con el tema de la aversión, no solo se aplica a que algo me sabe mal, sino que puede ser a repeler personas, inclusive. Ira, rabia, ¿verdad? Es una de las más comunes, es la ira, en todo el proceso de coaching y desarrollo de empresas en las que he trabajado, el tema del manejo del enojo, principalmente las personas que están relacionadas con el poder o que tienen situaciones de poder, les cuesta mucho mantener bajo control el tema de la ira. La alegría, ¿verdad? La capacidad de ser, que hay que diferenciar la ira, la alegría, perdón, de lo que es la felicidad. La alegría es un estado emocional que viene y va. La felicidad es un sentimiento, eso vamos a hablar un poquito más adelante. Y viene la tristeza, ¿verdad? Que es el pesimismo, pena y que hay una reintegración. Ojo, que hay emociones, ninguna emoción es positiva o negativa. Depende de cómo hemos aprendido a enfrentarlas y qué comportamientos surgen producto de la emoción y cuáles son las causas que lo componen. O sea, todas las personas, aunque tengamos una misma sensación emocional, o, ¿verdad? La forma en cómo nos comportamos frente a la emoción es muy diferente y depende mucho de la experiencia. O sea, de cómo hemos vivido nuestras experiencias desde la infancia hasta nuestros días. Por eso es que es tan difícil cambiar, porque muchos comportamientos que ustedes tienen ahorita son comportamientos aprendidos desde la infancia. Eso no podemos negarlo. Por eso es súper importante que las personas que manejamos este tipo de temas tengamos conocimientos profundos en psicología, puesto que podemos estar diciendo a una persona,
no te deprimas, no tengas miedo, no estés triste, etc. Y lo que necesitas es estar triste. Entonces tengamos cuidado con eso, sepamos leer las situaciones y sepamos entender que las personas son entes complejos, muy complejos, y que requieren de un tratamiento de personas muy calificadas para manejar esto. Esto es un tip que les doy. Si van a poner sus manos en manos de un profesional, que es un profesional calificado, entrenado para manejar este tipo de cosas. ¿Qué habilidades emocionales equilibran la inteligencia emocional? Esto es un modelo que no está relacionado con Robert Barón, que les decía, y que tiene un modelo muy interesante, muy enfocado a nuestras realidades actuales. Generalmente los modelos, el más conocido es el de Goleman, que habla del autoconocimiento, la autorregulación, la motivación, las habilidades, la empatía y las habilidades sociales, y otras subhabilidades también. O sea, pasa por digamos, las aptitudes personales y termina las aptitudes sociales. Este modelo incorpora el tema, la toma de decisiones y el manejo del estrés, e incorpora que si usted tiene una inteligencia emocional equilibrada, entonces va a tener un bienestar social y emocional bastante importante. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender de este modelo? Primero, que es una rueda. ¿Por qué es una rueda? Porque gira permanentemente. O sea, permanentemente, si nos hiciéramos una prueba psicométrica hoy, nos hiciéramos una prueba psicométrica en 3 meses, se supone que nuestra inteligencia puede mejorar en la medida en que hagamos algo para lograrlo. O sea, el tiempo, como dirían, si uno tiene una enfermedad o tiene un trauma o tiene un problema, la gente piensa que el tiempo cura todo. Pues no funciona así. Igual inteligencia emocional. Si tengo un problema con empatía, o tengo un problema relacionado con mi asertividad, mi independencia, el tiempo no cura nada. Puede empeorar las cosas más bien. Por eso necesitamos actuar en forma proactiva para resolucionar el problema como tal. Lo que sí es importante es comprender que para poder expresarse correctamente es necesario que nuestra percepción de sí mismo esté equilibrada. O sea, primero nuestra parte interna tiene que estar ordenada. Fíjense que el modelo empieza por, no es que tiene un 1, un 2, un 3, pero la percepción de sí mismo es como el primero, que nosotros tenemos que organizar. Después de que está organizado, entonces nos vamos a la expresión de sí mismo, porque vamos a tener una comunicación ordenada de lo que somos. Si nosotros tenemos una expresión de sí mismo ordenada, vamos a tener muy buenas relaciones interpersonales, porque vamos a ser constructivos en la comunicación, vamos a ser asertivos, no vamos a pasar una comunicación por un correo y vamos a hacer una cola de correos conflictivos, no, sino que vamos a expresarnos correctamente y eso va a mejorar nuestras relaciones interpersonales. No vamos a decir una palabra mal dicha que genere un dolor, una herida en una persona, en un niño, etcétera, etcétera. O sea, de alguna forma expresarse emocionalmente constructivamente va a provocar que nuestras relaciones interpersonales sean organizadas. Si nuestras relaciones interpersonales son organizadas, entonces vamos a tener muy buena toma de decisiones, porque no vamos a estar solos. En la toma de decisiones se refiere a resolución de problemas complejos, a no procrastinar, etcétera, etcétera. Y muchas veces las otras personas, yo le llamo equipo de apoyo, mi esposa, mis hijos, mis mentores, mis guías, todos pueden ayudarme a tomar una buena decisión dándome un consejo, aunque siempre tengo que tener la capacidad de que sea yo el que la tome y la implemente. Y luego esa toma de decisiones, de alguna manera, si son buenas decisiones, entonces vamos a tener un mejor manejo del estrés. Eso es así. Si tomamos buenas decisiones en la vida, entonces nuestro estrés va a bajar. Y si nuestro estrés baja, vamos a ser más flexibles, vamos a ser más tolerantes, vamos a tener un optimismo más grande. Que esa es la pregunta, es, ¿este vaso está medio lleno o medio vacío? ¿Medio lleno o medio vacío? Y hay otras aplicaciones. El tema del optimismo tiene que ver con entender cómo estoy mirando la realidad. Si la estoy viendo desde el punto de vista pesimista, o lo estoy viendo desde el punto de vista optimista, o si lo estoy viendo desde un punto de vista realista, o cómo es que estoy visualizando lo que está ocurriendo actualmente. ¿Por qué es importante? Bueno, es importante porque de alguna forma nos lleva al éxito. ¿Qué es el éxito? Cada uno tiene que definirlo. La pregunta es, ¿qué es el éxito para ustedes? ¿Cómo definen éxito cada uno de ustedes? Si lo puede poner en el chat en 2 palabras. No traten de no hacer una gran frase, ¿no? ¿Qué es el éxito? Ganar dinero, conseguir un carro, ser diputado. ¿Qué es el éxito para ustedes?
Ahí me van poniendo, yo estoy viendo el chat, no se preocupen. ¿Qué quieren alcanzar? Lograr metas propuestas, perfecto. Muy bien. Poder alcanzar metas, muy bien. Ahí sigan poniendo, no importa. Satisfacciones, muy bien. Lo que logro. El éxito para mí, el logro de los objetivos que me propuse. Muy bien. Cumplir años. Muy bien. Llegar y cumplir años. Ahora en esta situación, cumplir años es un éxito. Muy bien. Lograr que mi comunidad mejore. Muy bien. Eso es un tema interesante. El éxito no es solo personal, sino también tiene que ver con lo social, ¿no? Sentir satisfacción en lo que hago. Estar bien conmigo mismo y fijar metas. Lograr metas. Muy bien. Ahora les voy a dar unos tips de cómo lograr eso. Muy bien. Bien. Estudios demuestran en estudios científicos bastante amplios, ¿verdad? Que de los mejores de cada empresa, ¿verdad? Lo que yo he venido también trabajando muy fuerte esto es, llego a una empresa, estudio cuáles son las cualidades de los mejores y trato de desarrollar programas en función de los mejores. O sea, todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional está muy ligado a el éxito de la gente, pero hay que definir éxito. Y esa definición de éxito tiene que ver con definir un propósito de vida significativo, que te satisfaga, que te haga sentir bien. Y, y de alguna forma los estudios comprueban que un éxito se debe un porcentaje del 23% a aptitudes técnicas y un 73% a aptitudes emocionales. Eso es un estudio que mandó a hacer Daniel Goleman, un libro de inteligencia emocional en el trabajo. Es una estadística bastante de hace mucho tiempo. Otros estudios más recientes muestran una relación de un 23 a un 43%, depende de la función o el puesto. Hay puestos que requieren un poco más de inteligencia emocional que otros, eso es por la naturaleza de la función. Lo que sí les invito es estar estudiando cuánto contribuye, porque sí contribuye mucho al éxito de una persona. No estamos diciendo que no es importante aprender aptitudes técnicas, no. Imagínense un doctor que no sepa entubar a una persona, o sea, que no sepa hacer un procedimiento técnico, pues está mal, ¿verdad? O un ingeniero que no sepa hacer un software, un programa que se pueda ejecutar y sea efectivo, ¿no? O sea, esta videoconferencia no sería posible sin conocimientos técnicos, realmente. Entonces, los conocimientos técnicos son esenciales. La inteligencia, la parte de inteligencia lógico-matemática es esencial. También es esencial la inteligencia musical y otras inteligencias. Pero eso es esencial y también es súper importante. Lo que sí se ha comprobado es que la gente que le va mejor en la vida es aquella que tiene más inteligencia emocional, porque la inteligencia emocional lo que hace es que potencia la inteligencia, digámoslo así, la otra inteligencia, la racional, la musical, etcétera. Una persona con inteligencia emocional es una persona equilibrada que le permite dirigir y aumentar su capacidad de razonamiento al manejar correctamente el tema emocional. Entonces, bueno, ¿cuál es el problema? Hay datos preliminares, ¿verdad?, que dicen que tenemos un porcentaje bastante importante en el tema de las alcaldías o las municipalidades, un porcentaje muy alto de elección de hombres, ¿verdad?, versus elección de mujeres. Y yo diría que hay probablemente más estadísticas de esto, ¿verdad? Creo que ha habido un avance en Costa Rica en la parte de gobierno y en la parte de diputadil, pero en lo que es municipios estamos rezagados. Creo que, y este tema de las alcaldesas o las mujeres o los alcaldes es sumamente importante en la influencia que ejercen en un país. Es necesario balancear todas las áreas del país, tiene que tener un balance hombres y mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí podemos desarrollar más habilidad, podemos desarrollar más competencia para empujar un poco al sistema
ese sentido, que entiendo que hay cuotas, entiendo que hay límite, que hay cosas que hay que hacer obligatoriamente, pero hay estadísticas en algunos sectores del país y toda la cosa donde las mujeres requieren un poco más de participación. Tenemos el problema del COVID-19, no vamos a negarlo, no vamos a negar que estamos frente a una situación dificilísima, que está afectando a muchas personas en su empleo, económicamente. Hay una situación crítica a nivel de motivación. Pareciera que hay gente que se está con depresión, hay un aumento de suicidios en Estados Unidos, se está hablando de esto. Entonces tenemos que ver cómo accionar frente a esta pandemia. Cómo como país, como personas que estamos en el medio de las comunidades, cómo hacemos para que sean las comunidades y las personas más disciplinadas y al mismo tiempo más solidarias y al mismo tiempo más creativas para sacar o salir de la situación en la que estamos enfrentando. Entonces, esto es un tema sumamente importante, ver dónde estamos, si estamos en una zona de miedo, pues creo que es normal, tomando en cuenta que esto ha ocurrido muy rápido, o tenemos que evolucionar a una zona de aprendizaje, o sea, cómo podemos aprender lo que está pasando, y finalmente una zona de crecimiento, que es vivir el presente, enfrentar y decir, bueno, ¿qué puedo hacer yo para solucionar esta situación? ¿Cuáles son los obstáculos que enfrentamos como mujeres? Bueno, esto es un estudio, ¿verdad? Que es un artículo que les dejo ahí muy interesante, que habla de que tenemos un arrastre cultural. Siempre ahí tenemos una situación cultural, ¿no es cierto? Entonces hay una diferencia. Quiero decirles que está mucho con multinacionales y con empresas importantes, y he visto que esto ha ido cambiando muy fuertemente, ¿verdad? Las multinacionales y las empresas, el valor de la mujer es muy grande, y tan grande es que muchos de los puestos gerenciales y todos los ocupan las mujeres. Política parece que todavía nos falta. Violencia simbólica, ¿verdad? Implícitamente todos acordamos mediante hábitos y comportamientos que cada sexo ocupa un lugar. O sea, hay una parte que no es muy consciente, pero que todos arrastramos, ¿no es cierto? Porque hay un arrastre en ese sentido de que, y es implícito. Cuando se dice que es implícito es que no se dice claramente, pero sí ocurre, ¿verdad? Que cada sexo ocupe un lugar. Bueno, las mujeres ocupan este lugar, el hombre ocupa este lugar, ¿verdad? Y eso no está bien. Dificultad para ser solidarias unas con otras, ¿verdad? Es interesante esto del serruchapisos. Si uno habla con mujeres, cuentan con, sí, con los hombres ha habido situaciones complejas, pero que ven también cómo hay mujeres que no dejan crecer. Y esto es un reto tremendo para todas las organizaciones que tienen que ver con las mujeres, es cómo hacemos para crear en las mujeres esta sororidad que llamamos, esta capacidad para trabajar juntas, ¿verdad? Y ser unión. Y hacer unión, porque la unión hace la fuerza. Desvalorización de las tareas de mantenimiento, bueno, esto es un tema también como un obstáculo que hay que romper, ¿no es cierto? No necesariamente todo esto que estoy diciendo se va a romper con inteligencia emocional, o sea, la cultura es algo mucho más amplio, que requiere de un sistema político que esté enfocado hacia la igualdad, y que ya hay otros países que han logrado la igualdad. Los países más que mejor les va no son los que tienen más plata, ¿no? Son los que tienen más igualdad social, son aquellos que tienen más capacidad para producir mejores servicios y productos, inclusive, pero desde la igualdad, ¿verdad? Entonces, esto es algo que hay que romper, ¿verdad? Esta división de lo doméstico y lo público, y el problema de la doble carga mental y física que las mujeres sufren. Esto es un problema muy grave, porque pareciera que entonces los hombres como que se hacen a un lado de la carga, ¿verdad? Las mujeres asumen cargas y cada vez asumen más cargas, y eso no funciona, porque al final esto no es sostenible en el tiempo, porque como toda la mujer es un ser humano y también se cansa, ¿verdad? Y entonces cuando se cansa, ¿verdad? Se puede agotar, puede sufrir de estrés, puede sufrir de enfermedades, porque toda su vida dio y dio y dio y da y da y da, pero no le cuesta parar y decir un momentito, voy a repartir. Vamos a empezar a repartir esto. ¿Qué es esto que todo me toca a mí? ¿Qué es esto que todo lo tengo que hacer yo? Y esto también se ha convertido en un obstáculo también para que la mujer sea más competitiva, ¿verdad?
al tener que asumir trabajo, cosas de la casa, los hijos, etcétera, todo. Tienen que asumir, pero esto no funciona así. Lo que sí creo es que tenemos que hacer mucho trabajo de introspección y mucho trabajo de conciencia para poder cambiar una cultura, ¿verdad? ¿Cuáles son las responsabilidades y competencias de las personas que participan en política? Bueno, responsabilidades, respetar las leyes y reglamentos. Esto lo saqué de varios artículos, no fue como que encontré algo que dijera, estas son las responsabilidades, proceder con honestidad, rendir cuentas, crear una misión y visión compartidas con los ciudadanos, proveer de información veraz y válida, crear espacio para que otros líderes emerjan, crear grupos, equipos de trabajo autosuficientes, y para lograrlo se requieren de competencias, ¿verdad? La orientación al servicio, la responsabilidad social, el liderazgo, la inteligencia emocional, la negociación y manejo de conflictos, el pensamiento complejo, el trabajo en equipo y creatividad e innovación. O sea, de alguna manera, nuestros puestos requieren responsabilidades, pero para poder lograr esas responsabilidades y para poder lograr esas metas, es necesario desarrollar una serie de nuevas competencias. Y esas competencias yo las tengo que tener claras. Si soy síndica, si soy regidora, si soy vicealcaldesa, yo tengo que tener claro cuáles son esas competencias. Y desarrollar un plan de trabajo y de formación que no pare solo con el tema del puesto, porque de alguna manera la idea es que hagan carrera política. Y para poder hacer carrera política, pues sí tienen que tener muy claro el norte. O sea, qué es lo que quieren lograr, hasta dónde quieren llegar. Y para eso necesitan de esas competencias. Esas competencias tienen que medírselas. Hay que medirlas. Y a partir de que se miden, se establecen planes de trabajo y se desarrollan. La ventaja es que tienen todas las condiciones cerebrales para hacerlo. ¿Cuál es el tema? Que a partir de la situación, ¿verdad? El problema es querer abarcar más de la cuenta, querer ser más, hacer más de lo que pueden hacer. Y entonces terminan enfermándose porque no pueden cambiar, ¿verdad? Las creencias de los demás, los errores de los demás, las ideas de los demás. Lo que pueden hacer es establecer claramente, controlar sus palabras, su conducta, sus acciones, su esfuerzo, sus errores, sus creencias y las consecuencias de sus acciones. Esto le vamos a llamar, son dos círculos. Uno es el círculo de la preocupación y el otro es el círculo de la influencia. Una cuestión que yo termino trabajando muy fuerte es ver cómo hay gente que quiere abarcar más de la cuenta, que tiene un alcance que es enfermizo, ¿verdad? Porque quiere modificar a todas las personas o pero no sabe qué es lo que puede cambiar. No tiene claro hasta dónde puede llegar. Y no saber hasta dónde puede llegar te puede llevar a una situación donde no sos proactiva, digamos así, no, sino que sos reactivo, ¿verdad? De alguna forma entonces reaccionamos a los sentimientos de los demás, pero reaccionamos entonces no somos proactivos porque no controlamos nuestros sentimientos. Entonces la idea es ser más proactivo. Entonces el problema es cómo cambiamos estos círculos, ¿verdad? Que el círculo de preocupación, el más pequeño, el círculo de la influencia o la capacidad de hacer cosas será más grande. Esto nos puede dar salud mental. Entonces, ¿cuál es mi sugerencia? No más Superwoman, no más esa mujer que termina exhausta, cansada, porque pues no va a tener tiempo de resolver problemas, de tomar decisiones, que hace una cosa, que hace otra, que hace aquí, y que son realidades, pero que tiene que aprender también a delegar hasta donde sea posible, porque cada mujer es un mundo. Todo lo que estoy diciendo, evidentemente, va a tener que ver con personas. Lo que les estoy exponiendo tiene que ver con aspectos que se estudian y se ven como, bueno, tenemos que, las mujeres prácticamente lleven al burnout. En burnout, en inglés, en español, es como decir a quemarse, ¿no? A sentirse ya que no pueden más. Esto no está bien porque esto les quita capacidad competitiva. No más culpa. Estudios comprueban que las mujeres tienden a sentir mucha culpa, los hombres también,
pero esta culpa, ¿verdad? De que no hice esto, que no hice lo otro, que no apoyé a mis hijos aquí, que no apoyé a mis hijos allá, lo único que hace es paralizar. La culpa lo que hace es no hacer, no genera empoderamiento, porque siempre estoy sintiendo que nos convertimos en víctimas, regala nuestro poder personal, o sea, la energía se enfoca en el tema de la culpa es autodestructiva, no es buena para la salud. El tema de no más baja autoestima, era desmerecer el talento, inseguridad en sí mismo, tener sentimientos de aislamiento, tener depresión, ¿verdad? El tema de tener bajo esta autoestima es grave, es bastante grave, bajo rendimiento, porque no creemos en nosotros. No tenemos esa capacidad para creer en nuestras capacidades, en nuestras posibilidades, en nuestra capacidad de crecimiento, en ir más allá de lo que se dice, en romper barreras. Entonces es necesario resolver eso. Bien, ¿qué debemos cambiar? Entonces, ¿cuáles son las cualidades del líder? ¿Qué podemos hacer para resolver esos problemas? Fundamentalmente empezar por el tema de la percepción de sí mismo, que es trabajar el autoconcepto, la autorrealización y la autoconciencia emocional. ¿Qué es el autoconcepto? La capacidad de reconocer mis fortalezas y debilidades y aceptarme tal cual soy. ¿Qué es la autorrealización? El tener metas claras, tener objetivos claros. ¿Y qué es la autoconciencia emocional? El saber cuáles son mis emociones y cómo se trabajan. ¿Verdad? Entonces, ese sería el primer paso o la primera cualidad fundamental de un líder. Después voy a para darles chance a la parte de expresión constructiva de sí mismo. Es la capacidad de expresarse emocionalmente, de ser asertivo y de ser independiente. Expresión emocional es transformar las emociones negativas y comunicarlas correctamente. O sea, si yo estoy sintiendo que quiero matar a alguien, no lo puedo comunicar tal cual. Esto no significa que no sea sincero, puedo ser sincero. Lo que significa es que tengo que aprender a comunicarlo de una manera asertiva, expresando los sentimientos y escuchando. Entonces, comunicar no es solo un aspecto de hacia afuera, sino es un tema de cómo yo recibo la información hacia adentro. ¿Qué información estoy recibiendo y cómo esa información la estoy transformando en algo productivo? Es súper importante en las relaciones interpersonales. Ahora, si yo voy a tomar una decisión, esa decisión tiene que pasar también por la independencia, ¿verdad? Tengo que ser capaz de ser independiente también en la expresión, o sea, de decir lo que yo siento. Un problema es el silencio frente a la injusticia, frente al estereotipo. No podemos quedarnos callados frente a eso. Lo que no podemos es estar siempre solos haciendo. Necesitamos más gente se una para que eso se pueda lograr. Y eso se llama romper barreras. Un ejemplo de eso puede ser esta mujer, Erin Brockovich, que no sé si han visto la película. Por favor, confirmen si ven el video. Sí, llamo por lo de la oferta de empleo del periódico. Sí, llamo por lo de la oferta de empleo. La de la gran personalidad y buena voz. No, experiencia en ventas no tengo. No tengo redactado un currículum, pero podría. No tengo conocimientos de informática, pero. Vaya, creía que de la tienda del barrio. Gracias. De todos modos. Vale, adiós. Ed Masby, por favor. Sí, estoy llamando que se ponga Ed Masby. Vaya, ¿alguna vez está en su despacho? No, pero he llamado una docena de veces. Si quisiera dejarle otro mensaje. Brockovich, Brockovich. Soy una clienta. Solo quiero que me llame. Así de sencillo. ¡Oh! ¡Demonios! ¡Brenda! ¡Brenda! ¿Sí? ¿Quién ha dejado eso ahí? Son los expedientes que pediste. Sí, pero no te pedí que los dejaras aquí en medio. Mírame, trae la toalla, ¿quieres? ¿Eh? ¿Qué está haciendo aquí? ¿Quién?
¿Qué está haciendo ella? ¿Trabaja aquí? ¿Cómo le va? No ha contestado a mis llamadas. Así, vaya, no lo sabía. Donald cree que usted le ha dicho. Hay dos cosas que no soporto, señor Massey. Que me mientan y que me ignoren. Yo no le mentí. Me dijo que todo iría bien y no fue así. Me fié de usted. Lo siento mucho, de veras. Sí. No necesito compasión, sino un sueldo. Y lo he buscado. Pero cuando te has pasado los últimos 6 años, no cuesta mucho convencer a alguien de que te dé un trabajo que merezca la pena. ¿Estás copiando todo lo que digo, Luna, o hablo demasiado deprisa para ti? Lo siento mucho, de veras, pero la plantilla está al completo. No estoy Si autorizado. estuviera al completo, este bufete te devolvería las llamadas de los clientes. Soy lista. Trabajo duro y haré lo que sea y no pienso irme de aquí sin un empleo. No me hagas suplicarlo. Si no sale bien, despídame. No me hagas suplicarlo. Bien. Resulta ser, es una excelente película esa, y la sugiero, la recomiendo, que a veces la gente cree que inteligencia emocional es un tema de ser una persona suave, y realmente no. Tener inteligencia emocional es tener carácter, pero saberlo comunicar correctamente. Aunque la otra persona a veces no quiere escuchar, a veces imponerse, a veces decir lo que uno piensa en frente a una situación que uno siente que es injusta. Entonces, no creamos que inteligencia emocional es un tema que tiene que ver con el ser simpático, suave, y el no, más bien puede ser todo lo contrario, es el sentir el poder de decir lo que uno piensa y el poder defender lo que uno piensa. Y para eso se requiere valor e independencia. Entonces estamos con la parte interpersonal. Me hicieron una pregunta por el chat sobre el tema del balance. Yo la tengo aquí apuntada. Ahorita les voy a decir cómo hacer para tener balance en estos tiempos de pandemia. Todo está al revés y hay que entender que muchas cosas no están en el orden adecuado. Entonces entiendo que lo que estoy proponiendo, lo que voy a decir, puede sonar o difícil en estos tiempos, claro. La pregunta es, ¿cómo podemos hacer un balance entre el trabajo, la familia, los hijos y ahora con el tema de la pandemia también sostener situaciones familiares, etcétera? El marido perdió el trabajo, o sea, pueden estar ocurriendo miles de situaciones. Por eso también es importante entender esto de la inteligencia emocional como una herramienta para poder balancear las cosas, porque no vamos a poder ser buenas en la política ni hacer nuestro trabajo, sino que podemos superar un tipo del desequilibrio. Tiene una factura y la factura es la salud. Y esa es la realidad. Quisiera contar otra cosa, pero esta es la realidad. Entonces, sigamos viendo esto y ahorita voy a ir a las herramientas de inteligencia emocional que les puede servir para entender un poco esto del balance. Entonces, en la parte de inteligencia emocional tiene que ver con tener relaciones constructivas, que por cierto ayudaría mucho o ayuda mucho en el estrés, ¿verdad? El poderse trabajar en equipo con los demás es fundamental, ¿verdad? Para poder hacer ese balance, ¿no es cierto? Puesto que las relaciones que de alguna forma uno cree que se dan por sentado, uno cree que sigue siendo hijo, madre y que la relación con mi esposo o con mi esposa o las relaciones con mis hijos, todas se dan por sentado, o sea, como que no se tuviera que hacer un esfuerzo y hay que hacer un esfuerzo, hay que trabajar en escuchar, en comprender las necesidades de los otros y entonces hacer una alianza entre esas necesidades con los demás. Y eso conlleva un trabajo, ¿verdad? Entonces, aquí veo otra pregunta. Sí, inclusive
cuando vemos, cuando les digo esto eh, de la inteligencia emocional, tiene que ver con, como les decía, ser independiente, y si ustedes ven que algo no está funcionando bien, tener la capacidad de expresarlo constructivamente, asertivamente. Si hay alguna situación injusta que está ocurriendo en este momento, se tiene que denunciar, se tiene que expresar a la luz también de que existen marcos regulatorios y marcos reglamentarios que pueden ayudarte como base para poder expresar lo que vas a expresar. Lo que tienes que tratar es de hacerlo con inteligencia. El enojo que te causa una situación, tiene que buscar hacerlo con inteligencia. Inteligencia significa investigar, estudiar, leer, etc. Entonces les decía, lo de las relaciones interpersonales son esenciales para poder mantener el balance, porque el delegar las tareas es fundamental en este momento. Es fundamental si estás teniendo muchas cosas, ¿verdad? Y también entender hasta dónde puedes llegar, porque el día tiene solo 8 horas. Y ahora vamos a ver eso. El tema de la toma de decisiones, ¿verdad? ¿Cómo usamos muchas veces cuando vamos a tomar una decisión, tenemos que saber colocar la emoción correctamente, porque, como les decía, la emoción afecta la parte de inteligencia o la parte racional. Entonces, la emoción hay que saberla manejar en forma óptima a la hora de decidir algo. Entonces, eh, esto, fíjense en los ejemplos de su vida cotidiana, ¿no es cierto? Cuando tienen que enfrentarse a una situación y tienen que tomar una decisión, esa decisión que van a tomar generalmente puede ser impulsiva, ¿verdad? Entonces es donde hay que tomar una pausa. Tiene que ver con la resolución de problemas, la capacidad de evaluar la realidad y el control de los impulsos. Fíjense que todas estas cualidades las tiene que tener un líder. Un líder o una persona que vaya a liderar, y liderar, entendiendo liderar como tener la capacidad de no dirigir por puesto, sino de ser una persona influyente en el cambio cultural de los demás. Entonces, en cada pueblo, ¿verdad? Que ustedes manejan, o que ustedes están, digámoslo así, manejando, no, sino que están en esa parte directiva, estar apoyando todo lo que está ocurriendo con el comité de emergencias, con el tema de las instituciones, con la municipalidad, crear sinergias para dar alimento a las personas, tiene que ver con esto, ¿verdad? Tiene que ver con esta toma de decisiones. Bueno, esto está obstaculizando el proceso, voy a ir a hablar con tal. Vamos, tenemos que hablar con tal. Tenemos que llamarlo, tenemos que buscar la comunicación y destrabar las cosas para que los procesos funcionen. Entonces, ojo que todo esto tiene que ver con fluidez, con sinergia, con hacer que las cosas se hagan, porque eso es lo que va a recordar los procesos. Lo que va a recordar las personas de los procesos que desarrollan es la capacidad que se tuvo de liderar y de facilitar recursos y situaciones, y principalmente en medio de una crisis, ¿verdad? Que es tan difícil. Me imagino que hay pueblos que están más afectados que otros, situaciones que están más afectadas que otras. Es una situación que ha vuelto al mundo al revés, y por eso es que se requiere inteligencia emocional y se requieren muchísimas capacidades para salir adelante. Otra cualidad fundamental, el manejo del estrés, fíjense que es como es el tema de la rueda que habíamos visto. El manejo del estrés tiene que ver con la flexibilidad, la tolerancia al estrés y el optimismo. Esas cualidades son las más importantes en este momento. En este momento de crisis tenemos que ser capaces de ser flexibles, de ser adaptables a las circunstancias, adaptable siempre y cuando lo que vamos a adaptarnos va con nuestros valores y va con nuestra ética, ¿verdad? Vuelvo a decir, hay situaciones que son injustas, que tenemos que ver cómo las vamos a manejar. Tolerancia al estrés, que es tener la capacidad de hacer frente a situaciones estresantes o difíciles, y la parte del optimismo, que es mantenerse esperanzado y resistente a pesar de los contratiempos. Entonces, sí, ok.
Ahorita contesto algunas de las preguntas directamente, me ayudan también. Ahora abrimos el micrófono y vamos a dar un espacio. Entonces, fíjense que todas estas cualidades, entonces, como líderes, tenemos que desarrollar 4 dimensiones fundamentales: la autenticidad, el coaching, la visión y la innovación. Un líder tiene la capacidad de reaccionar frente a una situación con autenticidad, con capacidad de ser coach, con capacidad de tener visión y con capacidad de innovación. El tema de ser auténtico es dar el ejemplo. Resumen, dar el ejemplo. Ser auténtico es decir la verdad. Presentarse como una persona que dice que es congruente entre lo que piensa. La parte del coaching es que es importantísimo. Si le vamos a delegar a nuestro hijo a que se encargue del mantenimiento de la parte del aseo de la casa, no es solo decirle que lo haga, sino también enseñarle cómo hacerlo. Y le delegamos esa función. Igual si tenemos a alguien que está a nuestro cargo dentro del pueblo, etcétera, tenemos que enseñarle cómo hacerlo. O sea, un líder es un coach eficaz, enseña. Tiene que transmitir una visión, por supuesto, una visión que ahorita es esencial tener una visión de que vamos a superar esta crisis, pero que no solo decirlo, sino también establecer los planes para poderlo hacer. Y en eso tenemos que crear entonces sinergias en el pueblo, la gente que más tiene dinero con la gente que menos tiene, etcétera, y traer una unión. Este no es un momento para envidias ni para trabajar unos contra los otros. Y el tema de la innovación, que es la capacidad para ser creativos. Ahorita es súper importante ser creativos. Si no somos creativos, no vamos a poder salir adelante de esta crisis porque necesitamos tener la capacidad de resolver problemas, pero además imaginarnos escenarios que no han ocurrido y imaginarnos cosas que todavía no se ven, pero que se pueden ir planteando y podemos ir viendo las fortalezas del pueblo y cómo podemos salir adelante. Es más importante hoy en día a partir del manejo del estrés, ¿verdad? Porque tenemos que manejar la ansiedad, que nos podemos contagiar, etcétera. Es súper importante, es necesario el tema de ser innovadores y ser creativos. Esas son las nuevas competencias que ya antes del COVID teníamos que desarrollar, pero que ahora son esenciales. Esto que les estoy diciendo está con base en un estudio con 202 líderes exitosos, todo lo que les estoy mencionando, este tema de las dimensiones y este tema también de los descarriladores, que tiene que ver con el control de los impulsos, la tolerancia al estrés, resolución de problemas independientes. Son las cualidades que necesariamente en caso de que les pase una situación, pueden descarrilar un líder. Tenga el mejor de la vez, no tenga capacidad para solucionar los problemas, ni tenga independencia, esto le puede dar un liderazgo que supongo para ser líder no ha trabajado mucho, ¿verdad? Y ustedes tal vez han trabajado mucho en crear confianza, pero si un día no saben cómo manejar la situación, no tienen soluciones a problemas básicos, que puede ser que no los tengan, pero por lo menos si no los tienen, decir, bueno, después los vamos a verlos, déjenme apuntar a ver cómo los soluciono y establecer respuestas. El líder es aquel que es capaz de establecer respuestas permanentes a todas las dudas y los problemas que la gente tenga. Ese es un líder, ¿verdad? Puede ser respuestas inclusive resolver un montón de problemas, ¿verdad? Pero el líder es el que responde, ¿verdad? El que responde a las tengo problemas, que tenga capacidad de solucionar situaciones y de satisfacer necesidades. Si no, entonces digámoslo así, se descarrila como líder. Descarrila es como si fuera un tren que se pierde y se cae, ¿no es cierto? Se rompe, ¿no es cierto? Entonces el liderazgo se puede romper también. Es necesario pensar que si a usted, como decíamos, el cerebro tiene una característica, lo que le gusta, dedica toda su capacidad neuronal. Entonces es necesario pensar tiene que tener un bienestar social y emocional. Este parte de este estudio aplica para el bienestar social y emocional el autoconcepto, el optimismo, las relaciones interpersonales, la combinación de las 4, entonces se tiene un bienestar social y emocional bajo, medio o alto. Entonces es necesario pensar cómo podemos ser más felices a partir de que trabajamos el autoconcepto, de que trabajamos el optimismo, que trabajamos las relaciones interpersonales y que trabajamos la autorrealización. ¿Cómo debemos cambiar? Tiene que ser un líder
eh, lo que las investigaciones comprueban es que si el cerebro es tiene capacidad, cualquier persona puede ser un líder, cualquier persona. Lo que ocurre es que evidentemente se nota muy pequeño que hay personas que tienden a tener, digamos, atención y disfrutan de tener seguidores, ¿verdad? Recuerden que el líder no es un puesto. Ser síndico no te hace líder, ser regidor no te hace líder, ser alcalde no te hace líder. Lo que te hace líder no es el puesto, lo que te hace líder es tener seguidores, tener que crean lo que estás diciendo, que transforme cosas. El líder está enfocado al cambio, ¿verdad? Si no hay cambio, no es el líder no es alguien que mantiene, no. El líder es el que cambia y transforma soluciona problemas importantes. Entonces, ¿cómo podemos empezar a cambiar? Primero, entendernos como un ser humano integral, que maneja lo emocional, lo espiritual, lo físico y lo mental. A ustedes me van a decir cómo se hace eso en un tiempo de pandemia. Lo primero es que precisamente cuando hay crisis es cuando más tenemos que tener esas dimensiones claras. Cuando mejor y más claro tenemos que entender el fenómeno de lo que somos. De ahí podemos incluir otras dimensiones. El tema es que la gente pasa o pasamos toda nuestra vida creyendo que somos como apartamentos y cada departamento lo trabajamos aparte. No, tienen una unión. Somos una casa. Y de alguna manera, por dentro, para poder reflejarlo afuera. ¿Cómo hacer? Yo les propongo aquí unos archivos que se les van a enviar el propósito de vida, poder evaluar sus habilidades, claramente sus fortalezas y debilidades, definir los objetivos de aprendizaje, saber cómo definirlos y mejorar el tema permanentemente, tener un cuadro de mejora continua de su inteligencia emocional. Todas estas herramientas han sido recopiladas a lo largo de muchos años de estudio de estos temas. Entonces, la primera herramienta que vamos a ver es el tema, así que un problemilla. Vamos a ver acá. Algo pasó que no siempre pasa algo. Vamos a ver. ¿Pueden ver el Excel, por favor? ¿Me confirman? Ok, listo. Bien, miren, esta es la situación. Digamos que empezamos a las 6 de la mañana y terminamos a las 10. Lo que quiero decir con esto es que tenemos un número de horas disponibles, no más. Puede ser hasta las 12, ¿verdad? Hay gente que no duerme, ¿no es cierto? Cada uno tiene un color y tiene un color por lo siguiente, porque cuando pensamos en objetivos, es necesario desarrollar, para poder desarrollar el tema de las dimensiones, un cuadro de mando integral. Yo estoy a punto de convertir esto en un software, en una app. Esto es un trabajo que he venido desarrollando a lo largo de mucho tiempo, probando conmigo mismo, dándolo a otras personas para que lo prueben. Y ha sido muy interesante porque empieza por entender cómo está distribuido usted distribuye su tiempo. O sea, cuáles son las actividades que ustedes
Y si esas actividades son no importantes pero urgentes, no importantes pero no urgentes, ¿verdad? Importantes pero urgentes e importantes pero no urgentes. Usted puede ir clasificando, ¿no? Entonces, usted tiene que hacer averiguar cuántas horas usted gasta en cada una de las actividades y saber si está más enfocado en aquellas actividades que no son no importantes y no son no urgentes o está viendo cosas más estratégicas. Entonces, por eso este cuadro, lo primero que se hace es que se define el propósito de vida, ayudar a los demás a mejorar su salud, rendimiento y felicidad, que se transforman en objetivos, en metas y en horas. Y cada una de esas tiene un color y para poderse desarrollar, voy a hacerlo más grande para que lo puedan ver. Dicen que se ve muy pequeñito. Me avisan si se ve mejor. ¿Se ve mejor? Ok, listo. Entonces, por ejemplo, es importante establecer un objetivo, ¿verdad? Mejorar la salud, que esos pueden ser generales, aumento de clientes, ¿verdad? Etcétera. Lo importante es establecer metas, ¿verdad? Que sean medibles. Si no son medibles, es muy difícil que uno tenga un balance. Fíjense que acá yo me he puesto objetivos desde el punto de vista de mi salud física, desde el punto de vista de aumentar clientes, desde el punto de vista de mejorar, yo trabajo en consultoría, desde el punto de vista de mejorar mi capacidad, mi desarrollo social, aprender a pensar estrategia, desarrollo y relación con mi hijo y mejorar relación con mi esposa. Y todo tiene que tener tiempo. Si yo no tengo tiempo, no ocurre. Esta es la filosofía que espero que comprendamos hoy, que la inteligencia emocional no se desarrolla si no hay tiempo. O sea, si yo no la pongo aquí, desarrollar mi área emocional, ¿verdad? Desarrollar las meditaciones o las relajaciones, que es lo que yo entiendo, cómo se puede desarrollar, además de alimentar estos cuadros, esto no va a ocurrir, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que se le pone un tiempo a cada meta, se le pone un color, ¿verdad? Y esto sería como la planificación de la semana. Se hace por semana, ¿verdad? Se puede hacer por semana. Las metas se ponen por semana. ¿Por qué se ponen por semana? Porque si se ponen a decir a 3 años plazo, yo voy a rebajar 40 kilos, no es cierto. No, hace semana. El cerebro, les decía, necesita metas, necesita claridad de cómo van a durar. Entonces, se le pone el tiempo que es semanal y lo que realmente es importante es que se ve aquí se ve si es posible alcanzar todos esos objetivos o tengo que priorizar unos de otros, ¿verdad? Porque lo que ocurre con nosotros, lo que hace que nos cansemos, ¿verdad? Enfermarnos, es que queremos abarcar más de lo que el horario permite, o sea, de lo más de lo que la realidad permite. Entonces, no es inteligente ponerse 100 objetivos, ponerse 40 objetivos. Es más, nos va a causar mucho estrés y mucha sensación de que llegué, pero no hice nada. O sea, esa sensación de que hice, pero no hice nada. Y como no tengo objetivos, entonces, aquí está. Entonces yo tengo las semanas y tengo NL que no lo logré, P que es parcial y L que no logré. Entonces yo lo clasifico y a uno de ellos le pongo un número, digamos que NL, que no lo logré, le pongo 0. A parcial le pongo 1. Y a L, perdón, a NL le pongo 0. Y a parcial le pongo entre 0,1 y 0,9. 0,1 y 0,9. Si estoy más cerca o más lejos. Y a L le pongo un 1. Entonces, en medio de este sistema yo puedo saber cuántos de los objetivos un 70%. Logré orar. ¿Por qué? Porque me puse las pilas en esta que hemos
con ustedes es evaluar habilidades emocionales. Otra herramienta, sí. José, te perdimos por unos segundos. Entonces, para que por favor, si pudieras retomar esta última, los últimos segundos. Y en todo caso, para mejorar la señal del internet, si nos pudieras quitar el video por esta parte para poder terminar con toda la calidad del audio. José, ¿me escuchas? Ok. Hola. Hagamos otra prueba. No. No te escuchamos con claridad. Si pudieras revisar si hay otros equipos conectados a tu señal de internet para que los desconecten y poder aligerar la carga del internet. Ahí te vemos. Te escuchamos no con la calidad que veníamos haciéndolo, pero sigamos intentándolo. A ver. Te escuchamos entrecortado, por eso creo que si quitas el video de tu pantalla puede mejorar la calidad de la señal. Dime si ahora sí. Sí, mejor. Sí. Ya mejor. Ok. Entonces, bueno, inteligencia emocional en un también que se puede compartir y que no sé si podemos ver porque él se está cortando. Entonces yo no voy a seguir hablando y más bien escucharles a ustedes preguntas y ver si puedo responder. Sé que me han hecho algunas preguntas y con respecto al balance, lo que quería decir era sobre esa pregunta del balance, es muy importante que tengan un plan, ¿verdad? En Excel de todas las actividades y procesos. Que tenga un balance de todas las actividades. ¿Me están escuchando? ¿Se está cortando? Sí, todavía se escucha entrecortado, pero en todo caso, si nos permites, entonces le damos la palabra en estos últimos minutos a las compañeras. Por favor, solicitando su derecho de intervención, su solicitud de palabra por el chat. Yo la voy anotando y le vamos dando entonces el derecho de palabra a quienes quienes quieran tener una intervención. No hay preguntas. Muy bien. Eso dice entonces que es muy bueno el facilitador. Muchas gracias. Pues, responder, ¿no? Si quieren preguntas, con mucho gusto, abierto totalmente a sus preguntas. Ok, en todo caso, mientras alguna de ustedes se motiva a hacer alguna, compartir alguna confirmación electrónica hasta este momento. A menos que tengan alguna otra inquietud o por acá. Está pidiendo la palabra. Dice, pido la palabra. Vamos, por favor, puede desactivar está registrada como AA. Sí, pero se corta. A
ver, hagamos el intento. Ah, doña Sonia, a ver, ¿cómo está? Muy bien, gracias. Saludos a todos y a todas, porque tenemos a un varón, ¿verdad? Bueno, mi intervención es la siguiente. Esto de la inteligencia emocional es muy importante, un tema muy importante, pero también quiero referirme a lo que es la comunicación asertiva. Muchas veces tratamos y queremos tener esa comunicación asertiva, pero como la mayoría que están aquí ya han pasado por un consejo municipal, a veces practicamos la comunicación asertiva, pero no todos los que están dentro de un consejo municipal saben comunicarse con asertividad. Y cuando uno lo trata de hacer, como que no es entendible, porque ellos piensan diferente. ¿Qué oportunidad habrá para que la gente, no solo mujeres, yo pienso que también hombres, reciban una charla como esta, que es de mucho, ¿cómo se llama esto? De mucho aprendizaje. Y sería excelente que no solo las mujeres, digamos, tengamos este conocimiento, porque uno en un consejo municipal también trata a hombres. Lo ideal es que ellos también, bueno, eso le tocaría o en otro lado. Yo sé que no va a ser a través de la RECOM, pero como recomendación sería excelente que los hombres también reciban este tipo de charla para mejorar el diálogo y la comunicación en los consejos municipales. Muchas gracias. Gracias, doña Sonia. Aprovecharemos que estamos haciendo este tipo de actividades con la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Entonces vamos a invitar a que puedan proponer a los consejos municipales y se puedan entonces abrir los espacios para abordar este tema. José, ¿querías acotar algo más? ¿Me escucha, Josmar? ¿Me escucha? Si no escuchamos a la gente, si no escucha. Excelente comentario. La inteligencia emocional tiene una habilidad que se llama asertividad, que está dentro de la expresión emocional constructiva, o sea, la comunicación asertiva también la toma en cuenta. Lo que es importante ahí es entender que para poder tener asertividad es súper importante tener un buen autoconcepto. Si no se tiene un buen autoconcepto, una buena autoestima, difícilmente voy a defender mis creencias. Asertividad es tener la capacidad de defender también mis creencias y escuchar las creencias del otro de una manera empática. Entonces, me parece excelente lo que estás diciendo y ojalá que este tipo de charlas y con instructores y todo se hagan en todo el país. Un gusto. Gracias por su comentario. Le damos la palabra a doña Patricia Rodríguez, por favor, si puede habilitar su micrófono. Doña Patricia Rodríguez. Ahora me escuchan, por favor. Sí, le escuchamos. Perfecto, buenas tardes. Muchas gracias, compañeras y compañeros, por esta información tan valiosa que nos están dando. Yo lo que tengo, el tema mío es el siguiente: ¿cómo hacer para utilizar el lenguaje inclusivo cuando incluso las mismas mujeres a veces nos negamos ese derecho, ¿verdad?, de sentirnos incluidas y sentirnos partícipes, y cuando se utiliza la Real Academia o la argumentación de que la Real Academia no avala en una totalidad el lenguaje inclusivo. Y entonces, nosotras, las mujeres, creo que podemos hacer un cambio, ¿verdad?, en ese sentido, y tratar de sentirnos partícipes de la política, de la vida social, de la comunidad. Entonces, ¿de qué forma tratar cuando son las mismas mujeres en algunas ocasiones las que ponen esa barrera al lenguaje inclusivo y en consecuencia podría sentirse alguna mujer discriminada, no tomada en cuenta, invisibilizada? Básicamente esa era mi consulta. Muchas gracias. José, si tienes algún comentario. Sí, lo más importante es que hay que crear espacios de reflexión y conciencia en todas las organizaciones. No podemos seguir creyendo que esto va a ocurrir con el tiempo.
que el tiempo va a resolver estos problemas. De ninguna manera. La única forma es que tenemos que crear espacios en los cuales se reflexione sobre la forma correcta de comunicarnos y, como estás diciendo, ojalá en forma inclusiva. Ningún cambio se va a dar en una organización si no existen los espacios para expresar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, y que el miedo se elimine a poder decir lo que pensamos y que estemos en un lugar seguro para expresarnos. No hay forma, y esto se los digo no pensando en ONGs ni, digamos, ni en organizaciones pequeñas, sino es la forma en cómo las organizaciones más importantes del mundo manejan sus problemas. No es un tema de que porque somos organizaciones públicas y no, 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 no. Es un tema que manejan los mejores del mundo. Hay que tener espacios de reflexión y pensamiento constructivo, conversaciones inteligentes que permitan que la gente revolucione la conciencia y cambie la cultura. Empieza en la escuela, ¿eh? Gracias. Doña Susana Cruz Villega quiere hacer una intervención y no sé si es la misma, se va a referir a lo mismo que nos compartía en el chat. ¿Cómo hacemos para cambiar la mentalidad de algunas mujeres que no creen poder lograr lo que se proponen? Doña Susana, tiene el micrófono abierto. Adelante. Ahí me escuchan. Allí le escuchamos. ¿Sí me escuchan? Sí, el asunto de esto, quiero que él, digamos, me conteste la pregunta con respecto a eso que yo bueno, les consulté ahí, pero también por experiencia propia les digo, bueno, yo soy una persona que no soy muy estudiada ni nada de eso. De hecho, solamente tengo 6º grado de escuela, pero, o sea, yo no me creí jamás llegar a ser regidora del cantón de Siquirres, por ejemplo. Yo solo quería participar para saber quién quedaba, para ver cómo nos podía ayudar en beneficios para mi comunidad, para mi distrito, que es Reventazón, por ejemplo. Pero ahora que estoy hasta aquí, a donde he llegado, gracias a Dios, tengo mis amistades que me ayudan muchísimo y de hecho no sabía nada de esto de reuniones virtuales ni nada, pero la persona con la que estoy, ella me asesora muy bien y puedo compartir con ustedes y reunirme, ¿verdad? Pero se los cuento por qué. Porque yo he visto que hay muchas mujeres que no se creen, o sea, que ellas no, como que no se empoderan, como que tienen miedo. Y hay otros lugares, en este caso, digamos que el por qué hay muchos que ocupan puestos, bueno, los varones que llevan a la cabeza siempre, ¿verdad? Que siempre están ahí, es porque quizás nosotras mismas decimos que no vamos a poder llevar esa carga, o sea, que no vamos a poder cumplir esas metas. Pero yo sí les digo que si uno se encuentra personas en el camino que sí le ayudan un montón y sí las cosas sí se pueden lograr. En este caso, digamos, mis consejos para las que están ahí y las que podemos aconsejar a otras, en ayudarles con respecto a esto, que las que saben más sí pueden ayudarles a las personas que no estamos tan metidas en lo que es tecnología y todas estas cosas. Pero sí, también hay hombres que sí nos ayudan a nosotras como mujeres, y lo digo porque a mí me han ayudado un montón y estoy muy agradecida con eso. Y sí, digamos, quiero un consejo del Señor para que nos recomiende cómo podemos hacer para, digamos, cambiar la mentalidad a las mujeres y que nosotras mismas también lo hagamos con ellas. Eso es mi comentario. Gracias. Gracias, doña Susana. José, antes de que puedas aportarle tu comentario a doña Susana, referir entonces que ya para cerrar tenemos el comentario en el chat de doña Reina Fonseca, cómo podemos desarrollar las habilidades para ser líderes eficientes y contribuir con los demás. A veces no se queda bien con todos. Darle luego que nos respondas la palabra a doña Odette, para que entonces podamos ir ya cerrando esta sesión. Adelante, José. Sí, bueno, voy contestándolas como en orden. Primero, decir que es extraordinario y es muy importante
comprender esto de que para poder cambiar la mentalidad necesitamos desarrollar el autoestima, necesitamos desarrollar el autoconcepto. La imagen de una persona cambia en la medida en que se hace consciente de que la tiene deteriorada. Si se hace consciente, y esta es la palabra conciencia, una de las habilidades de inteligencia emocional es la autoconciencia emocional. Si él se hace consciente de cuál es el efecto, cuál es el resultado de la estima baja, ¿verdad? Esta imposibilidad casi como barrera, autobarrera de poder lograr sus límites, de poder superar sus límites, no vamos a lograr nada. Y por eso la importancia de crear en nuestros pueblos espacios para que la gente pueda llegar y no necesita pagar 50,000 pesos por un psicólogo, sino que se hagan ustedes mismas mentoras entre ustedes, pero que tengan una formación que les permita ayudarse unas a otras. O sea, que aparte de ser administrativas, seamos líderes también en el coaching, de enseñarle a las chiquitas de nuestros pueblos, a las muchachas de nuestros pueblos, que sí se puede con su ejemplo. Respecto a la otra cuestión de cómo desarrollar las habilidades, es necesario pensar que en las herramientas que yo les dejé, primero autodiagnosticarse, o sea, hacer un diagnóstico, que obviamente existen herramientas muy válidas y muy confiables para esto, que gracias a Dios ya tienen costos bastante manejables, pero yo les dejo una herramienta para que hagan el ejercicio de que ustedes se autoevalúen primero, porque y que se la pasen a su esposo y que se la pasen a sus jefes o compañeros de trabajo y les evalúen a ver si cómo está su empatía, no solo que sea su autoevaluación, sino que también comparen eso con otras visiones, con otras retroalimentaciones, o sea, abran la cabeza y el oído a las retroalimentaciones de los demás y no nos defendamos, sino que seamos abiertas. Esa es la manera como mejoramos nuestro liderazgo. En el momento en que estamos abiertas y somos flexibles, que es la cualidad que tiene que ver con el manejo del estrés, somos flexibles a escuchar a las personas, aunque lo que nos digan no nos guste. Gracias, José. Doña Odette, le damos la palabra y solamente recordarles que allí en el chat les estoy colocando el enlace para que nos regalen su opinión sobre si les ha gustado esta sesión y darnos sus mejores recomendaciones para poderlas mejorar día a día, ¿verdad? Entonces sí les agradezco que antes de retirarse, antes que terminemos, nos respondan ese breve cuestionario. Son unas preguntitas de selección simple. Doña Odette, adelante. ¿Le escuchamos? ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Bueno, muy buenas tardes. Un saludo a don José y a todas las compañeras que nos están escuchando. Muy linda la charla sobre la inteligencia emocional. Yo creo que es parte de lo que uno tiene que llegar a hacer a un consejo municipal, no entrar con un partido político. Yo creo que en las municipalidades, si queremos trabajar y que nos acepten, debemos ser todos una misma bandera. Y a mí en lo personal me funcionó bastante bien porque yo no era de un partido. Siempre ayudé a todos mis compañeros, tanto hombres como mujeres, a los que necesitaran. Ahí yo estaba. Hay personas que tienen, como dice don José, la autoestima muy baja. Y si uno trata de ayudarles y enseñarles cómo se hacen las cosas, creo que eso es parte de irlas metiendo y aceptando, porque uno lo ve en los puestos políticos, que por lo general la mujer se queda siempre atrás esperando a ver si alguien la va a postular, y si no, después van los hombres. Y creo que eso es parte de nosotras como compañeras, subir también un poco la autoestima de las otras compañeras para que tomen estos puestos políticos. Igual trabajar en las comunidades como con todo el amor y con toda la gana. Yo este año no participé, quise dedicarme a otras cosas en lo personal, pero sí digo que por lo menos de mi parte me agradó estos 4 años que estuve como síndica.
Y de hecho de todos los partidos me solicitaron que trabajara para ellos, pero yo no acepté. Quizás en unos 4 años regreso, pero creo que el expresarse uno, que el ayudar y que no estar uno bajo un color político, eso nos empodera mucho en los puestos políticos. Muchísimas gracias. Gracias, doña Odette. Y bueno, José, últimas palabras para despedir y luego le damos la palabra a doña Heidi Hernández para que nos dé un breve saludo desde la Junta Directiva Nacional. Entonces, José, 2 segundos para despedir y de antemano muchísimas gracias. Agradecerles profundamente a Yosmar, que ha sido importantísima en el desarrollo de esta actividad, agradecerle toda su buenísima coordinación conmigo, buenísima comunicación, buenísima inteligencia emocional, agradecerle a María Elena y agradecerle a la RECOM que hace este tipo de actividades, por darme la oportunidad de compartir. Me he sentido muy bien, me encantan las preguntas. A todas les dejo la presentación, ahí vienen mis contactos, pueden escribirme cuando quieran, preguntarme lo que deseen. Si ocupan una charla, podemos planificar una charla, tal vez presencial ahorita es un poco complicado, pero podemos intentar, les ofrezco esa oportunidad para que les hable al pueblo, les hable a las maestras, les hable a los que necesiten. En este momento estoy en ese llamado a expresar todo lo que siento con mucha pasión y mucho cariño. Muchas gracias a todas por estar aquí. He pasado bastante bien. Gracias. José, doña Heidi, nos queda 1 minuto para cerrar. Son las 4 de la tarde y queremos ser respetuosas del tiempo. Doña Heidi. Muy buenas tardes, ¿me escuchan bien? Le escuchamos. Muy buenas tardes para todas las compañeras, un agradecimiento muy especial y muy caluroso para todas las compañeras de la y a todas las compañeras en general y a todas las otras compañeras que se han ido sumando, que son de otras filiales a nivel. Hoy quiero externar mi agradecimiento a Yosmar, han sido talleres excelentes, pero Yosmar, y felicitaciones a don José Romero por esta exposición que ha sido extraordinaria. Muy asertivas y elocuentes las participaciones de las compañeras, pero en realidad creo que ha sido una de las charlas que deberíamos haber recibido desde un inicio de lo que es la inteligencia emocional y cómo podernos manejar. Felicitaciones a la filial Cartago, a Yosmar por tener estas iniciativas y a todas ustedes, muchísimas gracias. Gracias, señoras, 1000 gracias por acompañarnos. Esperamos poderlas ver en las próximas actividades. Estamos programando unas que les van a encantar. Ir contando con ustedes. 1000 gracias y feliz tarde. Que disfruten del café. Un abrazo. Chao. Chao. Muchas gracias. Buenas tardes. Un abrazo. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, muchísimas gracias. Que Dios las bendiga y muchas gracias. El taller estuvo demasiado bueno. Qué bueno que le gustó. Ahora, ¿dónde? Aquí. ¿Dónde se salen? En el icono rojo con una X blanca. Allí se pueden ir saliendo de la sala. En la presentación, en la última lámina están los datos de José para que le contacten. Gracias. Ay, no nos tomamos la foto. Vamos a ver si agarro aquí alguna. A ver, sonrían para la foto. Eso es. Algunos no pusieron cámara, pero bueno, ahí agarré las iniciales de sus nombres. Ya te quitaremos a quienes se han ido desconectando. Nos ayudan a replicar en Facebook.